No todo fue fácil en mi infancia porque crecí en un hogar disfuncional, pero hoy, gracias a Dios, camino con propósito, sembrando en la niñez. Si quieres saber mi historia, quédate aquí. Mi nombre es Roger Lee Pinder Aguiar y nací en la ciudad de San Juan, Río Piedra, San Juan, y me crié en Carolina con mi padre, Ronald Pinder, mi madre, Gisela Aguiar, y mis hermanos, Ronald, Robert, yo y mi hermana menor, Gisela. Así que una familia bastante grande y divertida ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Pero sí tuvimos muchos retos. En el sentido, pues, retos económicos, porque era una familia humilde, de una familia pudiente. Así que hicieron mucho esfuerzo mi padre y mi madre para poder mantenernos a cuatro hijos. Así que se pueden imaginar, todos trabajaban y salían en la tarde, pues para poder hacer todos los quehaceres. Fin de semana, pues también se buscaba una forma de divertirnos, de salir, pero también había que hacer, ¿verdad? Mucho trabajo, mucha limpieza, mucha organización y preparación para poder fluir día a día. Cuatro hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay familias más grandes, ¿verdad? Pero cada vez con el tiempo vemos familias más pequeñitas, ¿verdad? Así que tuvimos una infancia modesta y no me quejo en lo absoluto. Pero sí hubo muchos retos en el hogar. Fue una familia donde se vivieron, pues, muchas tensiones entre mis padres, ¿verdad? Un momento que fueron momentos muy cargados eh, y de mucha ansiedad para mi hermano y para mí, en cuanto, pues, a que se vieron muchas discusiones y hubo muchos problemas. Los vecinos ya, pues, conocían quizás un poquito mejor la situación, porque nos vieron nacer a todito, ya que mi abuelo, pues, se crió en esa misma calle donde vivíamos en Carolina, en Valle Arriba Heights, en la calle 109, la casa BP9. Así que mi madre vivía en esa misma casa de jovencita, de niña, y mi padre un poquito más arriba, así que se conocen de niños toda la vida. Y con el tiempo, cuando fueron jovencitos, pues se conocieron un poquito más y se casaron jóvenes. Y desde ahí me parece que, ¿verdad? Nace todo esto, ¿verdad? Son personas jóvenes que comenzaron a estudiar, hicieron lo posible por, ¿verdad? Por terminar, pero tenían que mantener, ¿verdad? A sus hijos, que íbamos haciendo poco a poco. Eh, y pues vivimos muchas cosas hermosas, definitivamente, gracias a la familia que nos ayudó también. Mi abuela, que en paz descanse, mi abuelo, que vivía un poquito más arriba en esa misma calle, que lo visitaba muchísimo. Fueron unas figuras muy importantes y figuras de mucha paz también y de mucha ayuda en el crecimiento, ¿verdad? Cuando llegaron los momentos difíciles en cuanto, pues, a cuando comenzaban las discusiones en el hogar o cuando comenzaba esa tensión complicada. Hubo un momento que hubo tanta tensión en mi casa, que todos mis hermanos estaban muy asustados. Teníamos también amistades, visitas que llegaban a la casa y lamentablemente pues, vieron ese suceso que no era muy bonito, esa discusión entre ellos dos, mis padres, una discusión muy fuerte y tuvimos que, pues, intervenir nosotros. Inclusive yo tuve que agarrar el teléfono, estaba tan nervioso que tuve que llamar al 911 porque no sabía qué más hacer. Quizá yo tenía como unos 8 o 9 años probablemente y llegó la policía y se lo llevaron a los dos de mi casa y de momento yo estaba triste porque, mío, ¿qué yo hice? ¿Por qué yo hice esto? Pero la familia ¿verdad? Nos ayudó, llegaron otros familiares con nosotros y nos atendieron, los vecinos también. Y cuando regresaron, mis padres, pues, ¿verdad? Me dijeron, tranquilo, no pasa nada, lo hiciste muy bien. Dentro de todo, eh, siempre tenían mucho amor para nosotros, que eso era bien importante y eso también nos ayudó mucho a sobrepasar esos momentos difíciles, ver esas diferencias que habían entre esos dos adultos que amamos tanto, que son los padres. eh, pero uno no entiende cuando es niño, ¿verdad? Y uno pues lo impacta fuertemente. A pesar de eso, visitábamos la Iglesia Luterana Resurrección en Carolina, ya creo que desde
sí, como cuarto grado, nos llevaron a visitar a la iglesia, y todos mis hermanos íbamos regularmente los domingos. Ahí comenzamos a conocer de la Biblia, comenzamos a conocer del Señor, de Jesús, de la congregación, los hermanos, ¿verdad? Porque aunque quizás nos llevaron en otros momentos previos, pero ya cuando comenzamos en esa iglesia, pues tuvimos esa vida, ¿verdad? De familia extendida, y pudimos comenzar a estudios bíblicos, a participar en diferentes actividades de la iglesia, como niños, como jóvenes, nuestra primera comunión, nuestra primera confirmación de joven, y poco a poco fui conociendo la música. ¿Verdad? Conociendo la música, mi abuela me ayudó mucho a conocer la música, me dio ganas de conocer la guitarra, y mi abuela me dijo, pues te voy a conseguir una guitarra, y me consiguió una guitarra. Y mi abuela, que en paz descanse, Florencia Fuentes Alago, que le decíamos, o le decimos, ¿verdad? Ita, mi hermano y yo, me ayudó mucho a conseguir el maestro de guitarra, allí mismito en la avenida Monserrate de Carolina. Se llamaba Real Music Center, para mi maestro de guitarra se llamó Guillermo Rivera, que fue un integrante del trío Vegabajeño. Yo no lo conocía, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues me di cuenta quién era, lo importante que era el trío Vegabajeño en la historia de los tríos, ¿verdad? En Puerto Rico. Eh, Así que ese fue mi primer maestro de guitarra popular, ¿verdad? Y luego mi abuela siempre me dijo, mira, tú puedes seguir un poquito más, ¿verdad? Aprendiendo la música, y buscó en Bellas Artes de Carolina un espacio para mí. Así comenzamos a conocer un poquito más de la música, a leer, escribir, el solfeo. Y ahí fui adentrándome en la música, y luego cuando yo conocí un poquito más de algunas canciones populares, quise como aportar en la iglesia el talento que estaba como desarrollando. Tenía como esa necesidad. Y poquito a poco pues, me fui como que acercando a los que estaban encargados, ¿verdad? En la música, a ver si me dejaban hacer una cancioncita, un acompañamiento, cuando se tocaba mucho el piano, ¿verdad? El piano vertical, para acompañar las canciones estilo coral, en la iglesia luterana. Una canción es preciosa, una música que también me ayuda mucho a desarrollarme musicalmente, porque la música que usamos, que se usa en la iglesia luterana, es muy rica en armonía y en melodía. Eso pues también me ayudó mucho a ese desarrollo auditivo, y ese gusto musical también. Y definitivamente pues yo quería aportar en la iglesia, sentía como que esa necesidad ya de joven, quería sumar. Y poquito a poco pues le pedí al pastor, le pedí a los ministros, mira, me dejan hacer una acompañada, mira, tengo una canción especial que quisiera presentar en la comunión, y me daban oportunidad. Y ahí pues iba soltando ese miedo olímpico que es tan difícil cuando uno quiere presentarse frente, ¿verdad? A un público, sea cual sea en una sala con tu familia o amistades, o en una iglesia. Pues, ¿verdad? Se da mucho esos primeros inicios. Pues tuve la oportunidad de comenzar en mi iglesia, y al mismo tiempo dedicándole a Dios el talento que me estaba dando. Así que yo tenía ya esa noción de devolver a Papito Dios el talento que me estaba, ¿verdad? Brindando. Y así fue que yo comencé. Entonces con la música, continué estudiando música, continué terminé la Escuela de Bellas Artes, comencé con el Conservatorio de Música. Ahí también tuve, ¿verdad? Un despertar importante en mi desarrollo, ya que pues, uno va conociendo y leyendo un poco más, y cuestionando un poquito más de por qué uno cree esto y por qué yo creo lo otro. Y definitivamente en ese momento de, de vida estudiantil, universitaria, tenía mucha encontronazo con el corazón, con la fe, con la razón. Tuve una clase de filosofía muy buena, que también me hizo repensar todo, y también mucha literatura que tuve acceso, que tenía que ver con filosofía, y eso me hizo pensar, y me hizo cuestionarme por qué yo creo en esto, y para qué yo tengo que creer en esto. Y aunque estaba metido trabajando en la iglesia como ministro musical, ya pasó el tiempo y ya estaba encargándome de la música de mi iglesia. Organizando coros con la congregación, y haciendo presentaciones, y también preparando diferentes presentaciones musicales. Aunque estaba encargado de eso, todavía tenía como esa duda. Y llegó un punto que tuve que decidir, y tuve que decir, ok, yo
quiero seguir creyendo en esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Y tomé esa decisión de creer porque me tocaba el corazón cada vez que hacía una canción, cada vez que hacía una melodía en la comunión. Yo sentía algo muy especial, yo sentía algo que, que era más allá del miedo, que era más allá de la vergüenza, sentía como un abrazo. Inclusive, una anécdota bien bonita, mi abuela, que le mencioné, que le llamamos Ita, ella pues también nos acompañaba a la iglesia y yo preparaba muchas veces, ¿verdad? Las canciones, ella me escuchaba cantándolas, pero cuando presentaba, pues ahí que se ponía la cosa, ¿verdad? Dura, de verdad. Ahí tenía que concentrarme para no perder la concentración, ¿verdad? Valga la redundancia, porque uno se puede concentrar muy rápido, ¿verdad? Como está haciendo, tocando un instrumento, hay muchos distractores. Pero hubo una canción, ahora mismo no me acuerdo cuál fue específicamente, que yo estaba tocándola y yo veía a la gente que estaba llorando y yo veía a la gente así como bien en la comunión y yo sentí como una presencia muy especial, como nunca la había sentido. Allí en ese momento, que a veces me fueron los ojos y se me erizaba la piel y dice, Dios mío, esto de verdad que es algo más allá de los sentidos, más allá de la razón, es algo que toca el alma. Y razones como esa fue que me ayudaron a decidir, ok, yo quiero creer esto porque va más allá de la razón, va más allá del entendimiento, es algo que toca el alma. Y así como me toca a mí, te toca a ti, le toca a tu familiar, a tu amistad, a tu vecino. Y una decisión que se siente, no que se piensa. Y pues de ahí en adelante decidí con más ganas escribir canciones, música sacra que nunca he grabado ninguna, por cierto, pero tengo muchas canciones. De joven también escribí muchas más canciones de amor y de vida cotidiana, pero también escribía para cantar en la iglesia. Específicamente cuando escribía, yo decía, esta canción la puedo cantar en la comunión. Ay, esta canción la puedo cantar con el coro, que cuando monte para este día especial, la Navidad, para Semana Santa. Y me estaba involucrando mucho, ¿verdad? Y pasé un momento bonito en ese desarrollo universitario mientras estudiaba en el Conservatorio de Música y Educación Musical y concentración en guitarra clásica. Al mismo tiempo, pues estaba envuelto haciendo cosas en mi iglesia, pues para regalarle y devolverle a Dios lo que me ha brindado, ese talento, ¿verdad? Y esas herramientas que me da. Y sabía que era algo bonito y productivo porque lo veía en la congregación, ese feedback, la atmósfera que creaban, inclusive los pastores que me decían, oye, qué linda esa canción, qué bonita esa alabanza, cántate otra para la semana que viene, o móntate algo para este día en particular. Y así comencé hasta el sol de hoy. Hablando de mi vida, de la niñez, como les mencioné, aunque no fue fácil, esas cosas de la iglesia, esas actividades que hacía, ese ministerio musical que llegó a ser yo estar a cargo del ministerio musical prácticamente por muchos años. Luego que vieron que tenía talento, pues prácticamente pues crea fama y acosté a dormir. Me tocó por muchos años, yo era el ministro oficial de la música de la Universidad Luterana en Carolina. Y pues como le mencioné, para liturgias especiales, liturgias ordinarias, estaba domingo tras domingo. A veces tenía que trabajar haciendo otras actividades y iba, hacía el oficio del día, la liturgia, y luego pues salía a trabajar en tal restaurante, otra actividad especial. Pero estuve muchos años dedicándole como músico principal de mi iglesia. Y eso pues me ayudó a desarrollarme también muchísimo en las composiciones y también como músico, porque fui adquiriendo más destreza, menos miedo escénico. Aunque usted no lo crea, eso me ayudó mucho para tener una seguridad. Así que qué importante ese espacio era de la iglesia, los hermanos, que te brindan ese cariño y la oportunidad de intentar hacer algo. Así que definitivamente, gracias a Dios, hoy me dedico a ser maestro de música y también hoy día soy director de un centro preescolar que se llama Kids Clubhouse en Carolina. Además de eso, pues también tengo un personaje infantil que se llama Maestro Roger y un maestro de música, pero un poquito más histriónico, un poquito, ¿verdad? Más
más teatral, por decirlo así, que lo que busca es inculcar buenos valores en los niños, a la familia y ese amor por la música, así como yo lo sentí y como me ayudó a pasar procesos muy difíciles en mi familia y en mi crecimiento y tomar decisiones importantes en mi vida. La música me encontró, así como Dios me abrazó. Desde el día uno, la música también me encontró y me abrazó y me ayudaron. Por cierto, la música es un don de Dios y es algo maravilloso, ¿verdad? Porque a veces sin palabras podemos sentir, ¿verdad? A través de los sonidos, a través de cómo organizamos, ¿verdad? Esas vibraciones. Sentimos, nos hace llorar, nos hace recordar, nos hace bailar, nos hace llorar. Así que tiene un poder muy mágico y por eso hoy día sigo apostando en la música y creo en las bellas artes en general. Las bellas artes tienen un poder maravilloso, también un don de Dios y una manera de expresarnos lo que pensamos, lo que sentimos y toda nuestra imaginación se puede encaminar y se puede dar forma a través de las bellas artes, porque a veces hay una idea inmensa, pero a veces si uno tiene un medio, como puede ser la fotografía, como puede ser el baile, el teatro, la pintura, otros muchos más que existen, ¿verdad? Porque son muchas bellas artes más, ¿verdad? Pero son las más que conocemos. Nos ayudan a encaminar esa imaginación y darle como forma a ese pensamiento, que también es un don maravilloso. La imaginación es un don también muy parecido al don que tiene Dios de prever y pensar las cosas, ¿verdad? Y, pues tenemos, ¿verdad? Ese pedacito de Papito Dios con nosotros, ¿verdad? Podemos imaginar, podemos soñar, podemos ver cosas antes de que estén. Así que son también dones. Y pues, hoy día he puesto las bellas artes 100% para que los niños pequeñitos, cuando digo pequeñito es prácticamente desde la infancia, es más, desde el vientre de la madre, puedan estar expuestos. En cuanto al vientre de la madre, pues lo más recomendable es la música, ¿verdad? Porque van estimulando esas neuronas antes de nacer. Pero sí una vez uno nace, uno debe estar expuesto a cuentos, a canciones, a imágenes, a dramatizaciones para ayudar, ¿verdad? Y también expresarse con las manos, con los pies, de cualquier forma, para poder encauzar esa imaginación, darle alas, ¿verdad? A la creatividad que todos tenemos. Todos somos seres creativos. Todos somos seres que tenemos imaginación, que tenemos sueños y nos ayuda la bella arte grandemente. A mí me ayudó la música y por eso hoy día me dedico prácticamente a la música, a la enseñanza de la música. Además de dirigir un centro preescolar, tengo mi personaje infantil musical y también, ¿verdad? Soy músico profesional para tocar actividades como bodas, actividades privadas. Cada vez me dedico a eso menos porque me encauzo más a lo que es la niñez y a la edad temprana en particular. Pero me fascina lo que hago y lo doy gracias a Dios, porque a pesar de todos los retos que tuvimos mi hermano y yo, pues estamos aquí para dar testimonio y para seguir adelante y también inspirar a otras personas a que no importa la adversidad, ¿verdad? Siempre hay personas que pasan por peores situaciones que uno. Uno cree que puede ser el final del mundo y solamente basta con levantar un poquito la mirada y tener conciencia y ver que uno no es el único que pasa situaciones, la situación de uno no es la peor, ni la primera ni la última, solamente que hay que saber de dónde agarrarse y saber de dónde anclarse bien. Y yo me anclé en Dios y Dios me permitió el don de la música, me tocó a través de ella y me da la oportunidad de tocar a otras personas a través también de la música. Así que gracias a Dios por eso. He compuesto varias canciones, así que tengo una canción por aquí, una de ellas, que se las quiero presentar. Antes de cantar esta canción que escribí hace mucho tiempo para Papito Dios y para todos nuestros hermanos que seguimos a Cristo, es una canción de concienciación y reflexión. Antes quiero primero agradecer a mi familia inmediata, que es mi esposa, a Marilis Mangual del Valle, a mi hija mayor Marinés Pinder López y a mi bebé, a nuestra bebé de la casa, a Lely Pinder Mangual, porque son las personas que me dan la fuerza, me dan el apoyo
el aliento diario para poder superar todos los obstáculos que se presentan en el camino. Y gracias a su amor y a su compañía, pues también tengo que decir que me han ayudado a poder hacer lo que estoy haciendo. Y verdad, porque ese amor incondicional siempre está ahí. Así que eso es una gasolina para el corazón y para el alma. Así que ahora sí, les quiero dedicar esta canción que se titula Resurrección. ¿Dónde está esa iglesia fundada en la roca de Cristo el Señor? Cuando nos quedamos dormidos y se nos ha perdido el mapa y la dirección. Somos una barca en el mar, empujada por los vientos de fe, en busca de luz y un puerto, el puerto seguro de Dios. Tú, dador de la vida, de la paz y alegría, hoy derrama tu unción y declara una resurrección de la paz y armonía, del amor y alegría, de respeto y unión. Una resurrección de los buenos acuerdos, del entendimiento, de justicia y honor. Una resurrección. Somos una barca en el mar, empujada por los vientos de fe, en busca de luz y un puerto, el puerto seguro de Dios. Tú, dador de la vida, de la paz y alegría, hoy derrama tu unción y declara una resurrección de la paz y armonía, del amor y alegría, de respeto y unión. Una resurrección de los buenos acuerdos, del entendimiento, de justicia y honor. Una resurrección. Como acaban de escuchar esta canción que la acabo de interpretar, definitivamente tiene mucho sentido en mi vida, porque es un vivo ejemplo, un testimonio y una excelente comparación de cómo Dios ha sido ese faro, esa metáfora de cómo esa barca, somos una barca en el mar de la vida, ¿verdad? Con tantas situaciones, con tantos retos y también dificultades. Y siempre que estemos enfocados en esa luz, ¿verdad? En esa luz de Jesús y ese camino, la dificultad se va a hacer posible. El reto no va a ser imposible, sino que siempre va a haber una alternativa y siempre habrá una forma de resolverse de la manera que Papito Dios
quiere que sea. Así que te invito a que abras tu corazón y siempre tengas la oportunidad de que Papito Dios habite en él. Bendiciones para todos. Gracias.